Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Hemos estado de viaje, ya de regreso la semana pasada. Y vamos a seguir con lo que comenzamos, entendiendo el pecado, porque si hoy en día usted usa términos bíblicos para referirse a algo, y hoy vamos a estar refiriéndonos a algo que está en Gálatas 5, 19 al 21, pues mucha gente no lo entendería, ¿no? Por ejemplo, la palabra concupiscencia. Y la razón por la que no lo entienden es porque la Biblia se debe leer con un diccionario, si es bíblico mejor. Para leer la Biblia y estudiar la Biblia debemos tener lápiz y papel. Yo tomo notas, aprendo para poder enseñar. Usted debería hacerlo también. La iglesia incluso les provee, de ahora en adelante, tome nota, agarre un cuadernito, no una hoja porque la hoja se le va a perder. Estamos tratando de entender qué es el pecado, qué es fornicación. Estuvimos hablando de la fornicación. Hoy día vamos a hablar de lo que es inmundicia, o parte de lo que es inmundicia, porque es un tema muy amplio. Y siendo un tema muy amplio, pues no vamos a poder tocar todo. Sin embargo, voy a tocar temas que son difíciles de digerir, que están en la Biblia, que casi nunca se tocan. Para los que hemos estado en el mundo, vamos a entender ciertas cosas que no entendíamos. Hoy vamos a hablar de flujo de semen, hoy vamos a hablar de menstruación, y qué significado tiene, y qué mentiras nos han dicho cuando estábamos en el mundo, y qué es lo que dice Dios, hablando de inmundicia. No sé, para los que se recuerdan, una de las sanidades que hizo Jesús fue a la mujer del flujo de sangre. Y sabes que esa mujer, porque era inmunda, bajo la ley, ella no podía tocar a nadie. Si ella tocaba a alguien, la apedreaban, la mataban. Pero tuvo fe para creer, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Y fue y tocó. Y dice la Biblia que virtud salió del manto de Jesús. Virtud salió de mí. Alguien me tocó, dijo Jesús, porque virtud, poder, que la sanó automáticamente, salió de mí. Yo te quiero hacer una pregunta para entender qué significa inmundicia. ¿Qué fue lo que salió de Jesús? ¿Quién sabe? Poder. ¿Y ese poder, quién lo trae? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Di conmigo, Espíritu Santo. Y quédate en tu mente con la palabra Espíritu, porque ahí vamos a entrar. Queremos entender qué es lo de pecado, qué es lo que ocasiona la fornicación, qué es lo que ocasiona la inmundicia. ¿Okay? Esta mañana estábamos en el auto, yo les estaba conversando con mi familia, con Pablo y Misela. Todo lo que tiene que ver con tu carne, todo el pecado que tú ocasiones, que tú, por tu propia concupiscencia, por la manera, por el pecado, por lo que ocasionó Adán y Eva, y te cayó a ti generacionalmente, todo eso ocasiona una especie de imán hacia el enemigo. Por eso Dios dice, no camines en tu carne, camina en el Espíritu, porque cuando empiezas a buscar al Espíritu Santo, también sucede lo mismo. Si caminas en tu carne y pecas y practicas lascivia, fornicación, inmundicia, adulterio, lo que atrae tu carne es espíritu, pero no es santo. Y por eso en Levítico encuentras tiempos de purificación. ¿Purificación de qué? Bacterias, viruses. La gente dice enfermedades. Sí, pero la misma escritura dice que la enfermedad entró al hombre a raíz a consecuencia del pecado. ¿Qué entró? Un virus, pastor. No, señor. Está hablando de un espíritu de enfermedad. Di conmigo, espíritu de enfermedad. Di conmigo, Espíritu Santo. Di conmigo, espíritu inmundo. Ahora vas a entender, pero pastor, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo cáncer en los testículos?
Bueno, si te sigues masturbando, que es inmundicia, y lo sabemos por lo que dice la Escritura, vas a traer espíritus, porque la masturbación es pecado. Y vamos a ver eso. Entonces quiero que vayas conmigo, por favor, a Gálatas 5, 19 a 21. No sé. Como el tema es pesado, voy a tratar de hablar lo más claro posible. Entonces vamos a leer desde el 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Leíste esa parte? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hablamos la semana pasada del adulterio, ya habíamos hablado, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Por eso la iglesia debe estar en paz. Si no hay paz en la iglesia, no tienes paz con tu hermano, tú tienes un problema y no proviene del Espíritu Santo. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, di conmigo, practican, no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nada inmundo, di conmigo, inmundo, entrará al reino de los cielos. Porque inmundo implica espíritu inmundo. Entonces, aquí se dividen estos pecados en 4 grupos. En el primer grupo están los pecados morales, ¿ok? Que fornicación, inmundicia, lascivia. En la Reina Valera añade adulterio. Pero los grupos son, 1, pecados morales, ¿no? Que son la fornicación, la inmundicia, la lascivia, el adulterio. Por eso dice, ese hombre es un inmoral, se va siempre con mujeres, ¿ok? Ese hombre es un inmoral, siempre está viendo cosas que no debe ver, o está viendo pornografía. El grupo 2 es de los pecados religiosos. Toma nota porque esto es importante. ¿Habían pecados religiosos, pastor? Sí, la idolatría es un pecado religioso y la hechicería es un pecado religioso. ¿Por qué la hechicería es un pecado religioso? Porque la hechicería implica un culto. ¿Qué estamos teniendo nosotros en este momento? Un culto. Hace un rato estábamos adorando a Dios, estamos dando culto a Dios. La diferencia es que darle culto al Espíritu de Dios, a Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, darle culto es lo mismo que ir a un hechicero, que él va a hacer un culto a, sabe Dios, aquí en Ayemayé, a Santa Bárbara, a cualquier espíritu, el espíritu de muerte, y enviártelo a tu casa. Por eso, este grupo son pecados religiosos, idolatría y hechicería. El tercer grupo son los pecados sociales, enemistades. ¿Usted pelea con la gente? Usted está cometiendo pecados sociales, ¿ok? Envidias. Ahí está, para que lo pueda leer, le recomiendo que vaya a casa. No le quiero dar todo como lechecito. Usted marque, diga, yo tengo que leer esto para yo no hacer esto. Y apunte y marque, esto hago yo. ¿Cómo? Si a usted le cae vino en su ropa en una reunión, usted sabe que es vino, ¿verdad? Y va a su casa, ay, el vino no sale tan fácil. Y busca el no sé qué, el cleaner para el vino, ¿cierto? Y si sus vestiduras, como dice Apocalipsis, están manchadas con cosas como estas,
¿Por qué usted no tiene cuidado de su vestidura espiritual y decir, oh, yo adultero, yo fornico, oh, yo traigo problemas con lascivia, yo traigo problemas con inmundicia, oh, sí, yo soy idólatra, pago adorando a la gente, o imágenes, o lo que usted haga, oh, yo sí, me gustaría darme la mano, todo lo que tiene que ver con hechicería. Cuando alguien le quiere, venga una gitana y le diga, le quiero leer la mano, usted dígale que le lea el pie y le hace así. Que dice la Biblia que Satanás está bajo la planta de nuestros pies. Amén. Dígale, usted me quiere leer la mano, léame el pie, para que vea Satanás que está aplastado bajo la planta de mi pie. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, no, yo tengo que ver mi horóscopo, pastor, si no, no salgo hoy día. Eso es parte del pecado de hechicería. Lo que usted necesita es encerrarse con Dios y buscar al Espíritu Santo que le dé guía. Eso es lo que necesita hacer. ¿Okay? Esos son los pecados sociales, enemistades, envidias, etc. Y los pecados de, qué interesante, de intemperancia o falta de dominio propio. Borracheras. Qué curioso. Ponen el pecado de borracheras y orgías como falta de dominio propio. Es que si tengo ganas de tener relaciones sexuales, pastor, yo tengo que, no interesa, una prostituta, pago, no sé, lo que fuera, porque no tienes dominio propio. Pastor, yo no puedo dejar de beber. Yo le he demostrado a personas que ese problema lo tenían en su mente, porque cuando ya ese pecado trajo espíritus, que curiosamente, mira qué curioso, en el mundo le dicen, le ha dado los diablos azules. ¿Has escuchado eso? ¿A cuánto le ha dado los diablos azules? No me dijo. Pero así dicen en el mundo, le ha dado los diablos azules. Mira cómo saben que son diablos. Interesante, ¿no? Por eso no tenemos excusa. Nuestra conciencia nos dice, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es inmundicia. Primera de Tesalonicenses 4:7. Vamos a ver qué creo que Dios ha llamado a la humanidad, pero la ha llamado a vivir en paz, la ha llamado a santidad. Y Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Di conmigo inmundicia. Ahora di conmigo remedio para la inmundicia. La santificación. ¿Quién trae la santificación? El Espíritu Santo. Te conviene empezar a buscar al Espíritu Santo. Por eso te estoy llamando a orar, porque ayer nos visitó el Espíritu Santo. No te estoy llamando para que gastes gasolina. Y si yo te hiciera la pregunta, ¿tienes tiempo de venir a orar el día sábado 1 hora? Todos tienen tiempo. Porque cuando tu jefe te llama a trabajar a las 7 de la noche el día sábado, rara vez le vas a decir que no. Tu jefe mayor, Dios, está llamando a la iglesia a orar. Pero eso no es muy importante, ¿verdad? Pronto te vas a dar cuenta qué tan importante es, pero a lo mejor te encuentres como esas doncellas, como esas vírgenes que tenían lámparas pero no tenían aceite. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eran necias. ¿Qué es un necio? Alguien que no quiere escuchar. ¿Recuerdas la prédica anterior? Lo que está saliendo de aquí, de este púlpito, de la palabra de Dios, te va a bendecir en el futuro o te va a maldecir, dependiendo de lo que tú hagas. Si cumples y haces la voluntad de Dios, te va a bendecir, vas a entrar al reino de los cielos. Si vienes y eres un oidor olvidadizo, de aquellos que piensan que el cristianismo es como la iglesia tradicional, que vino y te engañó con montones de cosas, ahí podías ir a la iglesia cuando a ti te da la gana, si tienes ganas. Aquí en la iglesia Dios tiene un mandato y dice, necesito que trabajes 6 días y el 7º día vengas a mi casa. No hay margen para discusión con Dios. Es un mandato de Dios.
Y Él se dirige a aquellos que tienen por costumbre dejar de congregarse, porque es un pecado, porque es un problema para Dios. Domingo no es opcional, salvo que le dé el COVID-25, no el 19. O usted es enfermo, tiene un problema grave. A usted no le estoy hablando si ese es su caso, si es verdad. Si es mentira, tiene dos problemas. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces Dios nos ha llamado, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Quiero que entiendas bien lo que dice ahí. Hace la comparación de inmundicia, porque la inmundicia es espíritu inmundo, es espíritu que no es de Dios. Y dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Esa parte es la que quiero que vean cuando estamos hablando de inmundicia, porque es espíritu. Y ciertas cosas que podríamos hacer con nuestros cuerpos nos pueden contaminar y enfermar. Perdón. Vocablo que se usa para palabra inmundo, inmundicia, sucio, asqueroso, no puro. La inmundicia es suciedad, basura, porquería, impureza, material o moral, física, deshonestidad. En la Biblia se habla contra este pecado en varias formas, pero hoy en día en el púlpito actual casi no se habla. Es un tema muy amplio y muy difícil. Es tan bajo y vil que ha sido clasificado como los pecados prohibidos para mencionar. De lo que yo te voy a hablar al final, te vas a dar cuenta que te vas a sonrojar o vas a decir, ay, sí, qué feo es esto. Ayer le hablaba a mi hijo, que es joven, le habló claro. No le hable al niño así porque se va a traumatizar. Bueno, primero que mi hijo no es un niño, ella es un jovencito y yo siempre le hablo claro y le hace ruido que le hable claro. Hable claro a sus hijos, dígale lo que es masturbación, dígale que el flujo de su semen, no le diga el chorrito que te sale, o dígale esto se llama vagina, esto se llama pene, no le diga el pipi, tiene un nombre. Si usted le habla a sus hijos de los senos, es una normalidad, lo creó Dios, no tiene nada de malo. Quien lo ensució fue el enemigo. No le voy a decir la titi, le voy a decir los senos. Si le habla del cerebro, le voy a decir el cerebro. Lo que le diga el coco. Pero háblele claro. Su cuchita, no su cuchita, es la vagina. Para que ellos logren entender que Dios habla de eso también y que no tiene absolutamente nada de malo. Satanás lo hizo malo, como hace todo malo. Pero si usted le empieza a hablar de otra manera, ellos van a crecer de otra manera. Y Dios quiere que sepa para qué sirve una vagina, para qué sirve un pene, qué es lo que sale de una vagina, qué es lo que sale de un pene, para que ellos no lo conviertan ellos mismos en inmundo, porque es santo. ¿Tu cuerpo es santo? Amén. Entonces, todo lo que es inmundo, sin embargo, ha traído consecuencias, ¿no? O sea, no se quiere hablar, causa vergüenza al hablarlo. Sin embargo, por sus causas, sus consecuencias funestas, diría yo, es necesario, está escrito y hay que enseñarlo. ¿Me está entendiendo? ¿Okay? La inmundicia se practica entre todas las clases sociales y con frecuencia deja sus putrefactos rastros entre las personas de ambos sexos, ¿no? Es la falta de limpieza en pensamiento. Hay una estadística que dice que los hombres cada 8 segundos tienen un pensamiento sexual impuro. Yo diría que en este tiempo hasta las mujeres. En mi país en un tiempo las mujeres no bebían, solo los hombres, ahora las que más se emborrachan son las mujeres. A veces salimos con mi esposa y con mi hijo a buscar un lugar, nos gusta la vida nocturna. ¿Cuánto le gusta la vida nocturna? O sea, me refiero a ir a salir a comer a algún lugar y pasarla bien, hay tiempo. Y un día nos metimos a un restaurante coreano y lo que nos llamó la atención es que había un montón de coreanas borrachas.
Eso no sucedía hace mucho tiempo. Y pedimos un pollo riquísimo, ya no existe, creo que ese restaurante. Muy buena la comida, estilo coreano, pero ese es otro tema. Problemas en la imaginación. ¿Cuántos de ustedes ven a las personas y las ven desnudas? Yo antes diría que solo los varones, ahora me atrevería a decirte que las mujeres también. Miradas, palabras. Y la práctica de pecados secretos. No vas a ver a nadie que venga a masturbarse aquí en la iglesia. Siempre son temas, hombres y mujeres, me atrevería a decirte hoy. Porque la psicología y todas las cosas que hemos recibido nos están diciendo que eso es una normalidad. Vamos a ver si es normal para Dios en la Escritura dentro de un rato. Todas estas cosas esclavizan y destruyen a millones de almas por las quienes Jesús ya murió. El alcance de la inmundicia es el desarrollo de las pasiones que precipita a la raza humana a un nivel muy bajo. Inmundicia tiene que ver también con personas sucias. ¿No he visto a veces cómo te saludan los hindúes en esta ciudad? Con una ráfaga, hermano, de nosotros. Yo estaba trabajando y me acuerdo me pusieron una persona ahí, un hindú, que para ellos es un tema religioso. Yo dije, bueno, yo no uso desodorante, algo mejor uso, bicarbonato, buenísimo, le digo. A este tipo había que meterle la caja entera bajo las axilas porque te saludaba con la ráfaga, ya sabías que venía, porque ya venía el olor primero y después él. Eso es inmundicia. Y mira, el diablo tan astuto que les dice a ellos que si no se bañan están más cercanos a su Dios. Porque le da lugar a ese espíritu de inmundicia. Por eso, si entraste en la invitación de Zoom, vas a ver que puse una persona que está en la inmundicia, sabe Dios qué es lo que está haciendo, y un espíritu inmundo ahí, que es lo que haciendo todo ese tipo de cosas. ¿Te has puesto a pensar por qué una persona está inmunda, sucia en las calles, con los pelos todos pegados y todos sucios que no se han bañado por meses? Y cuando la quieres llevar a bañarse no quiere. Yo levanté una vez a un muchacho salvadoreño, me acuerdo, o nicaragüense, no me acuerdo de dónde era, en la calle de Toronto. Él estaba vendiendo un boleto de la TTC para comprarse un café, hacía mucho frío ese día. Y lo llevé y le dije, ¿quieres tomar, hablas español? No, sí, me dijo, ¿quieres tomar un café? ¿Quieres comer? Sí, me dijo. Entramos a la cafetería, obviamente la mitad de la cafetería se levantó porque había un olor impresionante. ¿Tú sabes que aquí hay duchas gratis? ¿Tú sabes que aquí en este país, en los shelters, hay lugares donde bañarse? Pero este muchacho andaba inmundo. Después le dije, ¿quieres que te lleve a una iglesia para que te den comida? Y nosotros no éramos pastores, yo pertenecía a una iglesia en esa época y lo llevé. Y un hermano también de El Salvador lo recogió, se lo llevó a su casa. Ahora que me pongo a pensar, el corazón de algunos salvadoreños, bien interesante, muy lindo. ¿Quién se llevaría a alguien de la calle que no sabes quién es, que sabe Dios qué enfermedad trae, a su casa, lo bañó, lo vistió, me dijo, no, Tito, no te lo lleves a tu casa porque tú tienes esposa, porque yo no lo estaba cargando en mi casa? La gente dice, no haga eso. No, me dijo, yo soy soltero, yo me lo llevo. Y le trajo ropa y todo, zapatos y todo. Ese hombre estaba lleno de inmundicia, pero ¿sabes quién era? ¿Sabes quién era? Primero, cuando llegó a la iglesia, la gente lo saludaba porque estaba lleno de inmundicia. Entonces me saludaban a mí, ¿cómo está, hermano Ernesto? Y lo miraban a él, hola, hi, brother. Pero cuando hicieron el llamado para aceptar a Jesús, fue el primero que se levantó y pasó al frente. Ese no solamente era Jesús, para que tú veas lo mal que estamos en las iglesias. Ese no solamente era Jesús, es el hermano de todos los que estaban ahí, de la iglesia invisible.
Porque la iglesia visible es todo lo que llegan a la iglesia, pero la iglesia invisible es la iglesia que realmente se va a ir. ¿Cuántos saben que hay una iglesia visible y una iglesia invisible? Entonces, la inmundicia es la que engendra la pornografía, el bestialismo. Ustedes se lo pueden imaginar, pero hay hombres y mujeres que tienen relaciones con animales. Yo he conocido hombres en el mundo que se jactaban de haber tenido relaciones con una vaca o una cabra. Y todavía decían, fue mi primera experiencia sexual. No saben lo que hicieron. Por eso es difícil hablar, pero hay que hablarlo. Porque te vas a encontrar que en nuestros hogares, por eso la Biblia dice que tu lecho sea sin mancilla, que no esté sucio, que no tenga inmundicia. En nuestros hogares hay inmundicia y no nos hemos dado cuenta. Y ahora lo vamos a ver. ¿Lo quieres ver o empezamos a cantar, apagamos las luces y nos vamos? ¿Qué opinas? ¿Cuánto quieren que siga? Amén. Igual iba a seguir, pero bueno. Desarrolla la lascivia y el bajo libertinaje que quedas esclavo de Satán. Segunda de Pedro 2:14, apúntalo nada más, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Aquí está hablando de hombres y mujeres. Cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Colosenses 3:6. Mira, aunque tú no sepas que es inmundicia, la ira de Dios viene, y por eso a veces, bueno, todavía no ha venido la ira de Dios a ese nivel, estamos en un proceso, pero a veces vienen enfermedades o problemas, porque yo no puedo dormir, pastor. ¿Por qué mis hijos están cayendo en problemas sexuales? Porque los padres tienen revistas pornográficas guardadas. Porque tu teléfono está llamando demonios. Porque ve las telenovelitas que están llenas de adulterio y fornicación y después dice, ay, no sé por qué nosotros tuvimos un buen matrimonio y yo no sé por qué mis hijos, todos sus matrimonios destruidos. Bueno, ahora vi en la iglesia de TV Joshua en Tesalónica, ¿cómo se llama? Allí en Grecia. Que una mujer fue contaminada por un espíritu mientras veía una película. ¿Cuáles son los puntos de entrada en ti? Lo que escuchas, lo que ves, lo que hueles. ¿Cómo sabes que los demonios? ¿Sabes cuando los demonios se manifiestan a veces? ¿Sabes qué huelen? A azufre, a basura. Sí, pero cuando viene Jesús, empieza a oler a rosa. Porque es la rosa de Salón. O sea que un día, pastor, ¿qué han echado perfume? No, es Jesús, nos vino a visitar. Ya no pasó. Ya no pasó. Es el único perfume que debe estar aquí. No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Ay, pastor, ¿por qué tengo cáncer en la garganta o en la lengua? Mira lo que dice, escucha lo que dice. Mira la inmundicia que hablas. Por eso la Biblia dice, aún el necio cuando calla se hace pasar como sabio. Venga a orar, cierra el piquito. Si los seres humanos tendríamos el cerebro aquí, no tendríamos excusa, pero lo tenemos aquí. Y aquí tiene que pasar para acá. Tenemos tiempo para arrepentirnos. Como una cuarta más o menos. Filtre todo lo que dice. Porque unos hablan como metralleta y no los para nadie. Chimpancé con metralleta. Y la fulanita, los que... Y dice la Escritura que en la multitud de palabras hay pecado. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Claro, al estar pecando, estás desobedeciendo. ¿Qué viene? La ira de Dios. Porque hay personas que me han dicho, mi familia ahora, yo no sé por qué. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. No sé por qué estoy pasando esto. No sé por qué esto, por qué el otro. Hay que orar para que Dios nos dé convicción de pecado. Hay cosas que yo me di cuenta que yo no veía. Que necesitaba esa bolita que le ponen al retrovisor cuando estás manejando para poder ver bien. Porque a veces se me metían carros y yo no los veía.
Entonces los cristianos necesitamos el Espíritu Santo para poder ver ciertas cosas. Vaya a casa y pregúntele al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo necesito que me sea revelado? ¿Qué es? Para que no caiga la ira de Dios sobre mí. ¿Qué fue lo que hice o qué fue lo que hicieron? Porque tengo buenas noticias para ti. Hay cosas que están pasando en tu vida que no tienen nada que ver con lo que tú hiciste. Lo hicieron atrás. Por eso venimos a Jesús. Por eso Él se hizo maldición en la cruz. Bueno, entrega eso. Pide perdón por los tuyos. Lo que ellos hicieron. Hoy romper un matrimonio no es un problema. Para Dios es un tremendo problema. Al extremo que Él aborrece el divorcio. ¿Sabe lo que es aborrecer? Le da náuseas. Hoy la gente, si no funciona, yo me divorcio. ¿Tomamos en cuenta a Dios? ¿Amamos? ¿Pensamos qué es lo que Dios está pensando? ¿O simplemente hacemos lo que queremos? Bueno, por eso hay consecuencias. Entonces, cuando a mí me traen los muertos para que yo los resucite, yo le digo, bueno, ya hay un Cristo y no tenemos, y yo no quiero ser otro. Hay cosas por las que no voy a orar, porque las ocasionó usted, y usted las tiene que reparar. Remedios para el grave pecado de la inmundicia. Bueno, hay un solo remedio. Y Romanos 8:4. Si la inmundicia viene de su carne, por su propia concupiscencia, y le voy a dejar de tarea que vaya al diccionario y busque concupiscencia, no le voy a decir lo que significa, pero la próxima semana le voy a preguntar qué es concupiscencia, para que vayamos aprendiendo. Dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted quiere sanidad para el tema de todos los temas sexuales, pero hoy estamos hablando de inmundicia, pues camine en su espíritu. No le voy a decir más, ahí está la solución, en el arrepentimiento. Ahí está la solución, en que usted le diga a Dios, Señor, yo tengo este problema. Y ahora vamos a ver Biblia en cuanto a lo que hemos hablado, simplemente para confirmar. Quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Levítico. Te pido que apuntes estos versos bíblicos, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. ¿Y quién te ha dicho que el Antiguo Testamento ha sido abolido? ¿Dónde están los 10 mandamientos? ¿Quién sabe? Antiguo. Entonces no hagamos pues lo que dicen los 10 mandamientos. ¿Qué opinas? Levíticos 15, vamos a leerlo todo, por eso, y con eso termino, después de leer el 18 es bastante. Pero dice impurezas físicas. Y conmigo, impurezas físicas. Eso es inmundicia. Cuando Dios le dice a Pedro que coma prácticamente estiércol, él dice, no Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Por eso vas a ver que cuando los locos en la calle están agarrando sus propias heces, inmundicia, y se las pasan por todos lados. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando las personas empiezan a perder el juicio en sus hogares, en su vejez, lo primero que hacen es empezar a jugar con sus heces, porque es algo inmundo. Porque la enfermedad entra a sus mentes, o sus corazones, o donde fuera, y después pierden el control. Y eso yo lo vi en mi propia familia. Algunas de las cosas que te voy a hablar, yo ya estuve ahí, cuando no conocía al Señor, y a lo mejor tú también, para que no la peguemos de santurrones. Ahora puedo enseñar mejor porque yo estuve ahí, por eso no se sienta mal, yo no me siento mal, ya Jesús me perdonó, yo estoy limpio, no sé usted. Pero si ahora se ha dado cuenta que hay pecado en su vida, bueno, ríndase. Y para eso vamos a orar. Mira, dice impurezas físicas. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cualquier varón, di conmigo, cualquier varón, que tuviere flujo de semen, será inmundo. Pero, salvo que cuando hombres, niños, jóvenes se masturben, el semen pues se quede ahí adentro
no hay problema. Pero la realidad es que cuando la masturbación sucede, ese semen cae por todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Es feo, pero Dios habla de esto. Y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda. Y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. O sea que no es un tema simplemente, tengo una necesidad y como no puedo tener mujeres, pues voy a usar otros medios y el semen va a caer, va a tocar mi piel, va a tocar mi cama, va a tocar mis sábanas. Por eso hay que tener cuidado cuando vamos a los hoteles, hay que orar. Que nos hayan lavado las... ¿Sabe Dios qué habrá ahí? Ahora el tema, lo que tú ves aquí, es el tema físico, pero la purificación es un tema espiritual. Si un espíritu está en tu cuarto, un ejemplo, y ve a tus hijos masturbarse, ¿qué crees que hará? Primero que le abrieron la puerta al pecado. Y Dios dice, no le den lugar al diablo. ¿La masturbación le dará lugar a la vida de ellos? Sí, Señor. ¿No te llama la atención que están tan llenos de rebeldía? Y no es lo que tú piensas, sino que están jugando con inmundicia. Y la inmundicia implica espíritu inmundo. Toda cama, 4, en que se acostare y que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua. Mira, en otro lugar dice con agua que corre. Mira, Dios fue tan sabio y le interesa tanto el tema que Él puso una ducha. Le puso en el cerebro a los seres humanos. Él podía haber dicho, no, tu baño que hay una esponjita nomás y un lavatorio. Entonces, agarra tu esponjita y te lavas. No, Él quería que sea con agua que corre. Cuando abres la ducha, ¿qué pasa? El agua corre. Pero espiritualmente hablando, ¿qué es Jesús? Él es el agua de vida. Automáticamente todo el mundo empieza a pensar y dice, el agua de vida, porque hay que tomarla. No, el agua no solamente para tomarla. Necesitas lavarte con esa agua de vida. Y cualquiera que tocase su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiera sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Mira, lo espiritual también se transfiere por lo físico. ¿Qué sucedía? ¿Qué hacía el apóstol Pablo, cuando no podía llegar a las personas? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacía el pueblo de Dios original? Ungían paños. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y los enviaban a los enfermos. ¿No es eso lo que hacen los brujos también? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que hablo de un brujo? No. Espíritu Santo, espíritu inmundo. Ellos enviaban la unción de Dios. Jesús dijo, virtud salió de mí, poder, unción salió de mí. Claro, hubo el choque entre el Espíritu de Dios que salió, la virtud de Dios, el poder de Dios, bajo el Espíritu Santo, y tocó al espíritu inmundo en la mujer y la sanó. Ahora, ellos enviaban paños y el Espíritu de Dios se movía en los paños. Pablo habló de algo la semana pasada, hablando de Eliseo. ¿Qué fue lo que resucitó al hombre? ¿Los huesos? La unción. ¿O la unción que estaba en los huesos? Bueno, Eso prueba lo que te estoy diciendo. Estamos aprendiendo de que ¿por qué? El porqué del pecado. ¿Por qué? Te estoy dando una razón. Y la siguiente semana vamos a hablar de otra cosa similar. Y vamos a llegar a las mismas conclusiones, pero por otro lado. Entonces enviaba el Espíritu Santo y los paños ungidos sanaban. ¿Qué hace un brujo? Le dice, tráigame el calzoncillo de su esposo. Córtele un pedacito de pelo. Fotografía. Una fotografía, correcto.
¿Tú sabes que los indígenas de mi país saben más que todos nosotros en temas espirituales? No quieren que le tome foto, porque dice que le roba su alma. Interesante. Entiende más de lo espiritual, que conoce mucho del tema espiritual. ¿Ok? Ahora, eso en cuanto al tema de léelo, ahí se contaminan hasta vasijas de barro, dice el 12, la vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua. Ay, no, a mí la psicóloga me dijo que mi hijo pues está en un proceso, está en un proceso, eso es muy normal, pastor. Sí, eso es muy normal para el ciego, para el que no entiende, para el que no conoce la escritura, para el ignorante de las palabras de Dios. Yo he visto jovencitos siendo ministrados espiritualmente y cómo se manifiestan en los espíritus hablando, lo que hacen con ellos. Yo lo tengo muy claro. No quiero ser un guía ciego. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que ustedes son guías ciegos? ¿De qué ceguera está hablando? Espiritual. ¿Le falta un ojo al pastor? En la palabra de Dios. Sí, Señor. La palabra de Dios revela, el Espíritu Santo revela. 18. Acá hay inmundicia a montones. Te va a dar hasta asco de lo que vamos a leer. Actos inmorales prohibidos. Habló el Señor a Moisés otra vez diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor tu Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Por eso la Biblia dice que Dios te sacó de Egipto, porque Egipto es tipo de ¿qué? De pecado. Dice: yo nunca estuve en Egipto, pastor. Si estuviste, porque Egipto representa tipo de pecado. ¿Ok? En la cual moraste, viviste en el pecado. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mi ordenanza pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo el Señor, tu Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo el Señor. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo el Señor. ¿Sabes cuántos casos conozco de primos que abusan a sus primas? Dios ya lo sabía. Y mientras estoy hablando, entre ustedes han habido también problemas de ese tipo. Entregue eso. Quizá no sea su culpa. Y acá habla de otra cosa, para descubrir su desnudez. Si la desnudez para Dios no es un problema, ¿por qué están peleando para que las mujeres puedan caminar en la playa enseñando todos los senos? Si no es un problema para Dios, para que veas quién está riendo. Si usted tiene ese problema que se llama espíritu de exhibicionismo, dicho sea de paso, y tiene que estar mostrando porque no es suficiente su autoestima. Yo ahora le estoy mostrando los 4 pelos que me quedan porque casi me rompo el pie. Estoy caminando con chancletas ya varias semanas. Pero por lo general me va a ver usted a mí con pantalón aquí. ¿Qué estoy diciendo, pastor? ¿Legalismo? No. Gracias a Dios estamos, la sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Pero eso no quiere decir que voy a abusar de la gracia. Es un problema estar mostrando carne para Dios. Y aquí no solamente el tema de la desnudez, es el tema de la sexualidad en tu propia sangre. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Cuando usted tenga relaciones en su hogar con su marido, no vaya a ver a sus hijos con la ropa con la que está con su marido, porque va a dañar a sus hijos varones. No sé si me está entendiendo. Si usted va a la censa porque quiere tener una noche romántica con su esposo, no vaya con esa ropa al cuarto de sus hijos, porque los va a dañar. Está mostrando su desnudez y ellos no quieren ver. Y a veces los niños están como sacando la mirada. No. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No diga, hay que bañarnos desnudos con los niños. Eso no quiere Dios. Eso es normal, la psicóloga me dijo. Oye, yo he conocido psicólogas que están peor que yo.
Y están tratando de enseñarle a la gente lo que ellos mismos no viven. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Y hablando de psicología, ¿qué significa el complejo de Edipo? ¿Quién sabe? El hijo y la mamá. Incesto. Incesto. Correcto. Entre otros temas. Mantenga su distancia. Quiere abrazar a sus hijos, no tiene nada de malo. Quiere besar a sus hijos, no tiene nada de malo. Ámelos. Póngase ropa. ¿Me está entendiendo? Dios no hubiese escrito esto por gusto. Y el otro día en la televisión, no sé si en Sudamérica o en Sudamérica, una mamá que ya se quería casar con su hijo. En pleno programa de televisión, hermano. Si Dios está mintiendo, Dios ya lo decía, ¿para qué lo vamos a leer? Te dije que era difícil, pero eso es una realidad. Y estaban orgullosos, así como pelean la comunidad gay para que sean igual el matrimonio suyo, conmigo, con mi esposa, como el de ellos, también pues la próxima semana va a salir un tipo que no me quiero casar con mi burra. Y pues vamos a tener que casarlo. ¿Qué opinan? La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Esto sale en la televisión todo el tiempo. Es la desnudez de tu padre. ¿Por qué? Porque esa mujer se unió a su padre. Y cuando se junta un hombre a una mujer se hace como ella. Ahora viene un tercero que es el hijo. Mira qué cosa tan horrible. Y se junta y se hace como él también. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo espiritual que está dentro de esa pareja entra también a una tercera persona. 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Por eso Dios no quiere que nadie se divorcie. Por eso lo aborrece, porque puedes ocasionar todo este tipo de cosas. El hombre con que estás en tu casa puede abusar a tu hija, pasa montones de veces. Y si es pedófilo puede abusar a tu hija. Doce, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, mujer de tu hermano. ¿No sucede eso en estos días? Y es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás tu desnudez. Su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija, parece un trabalenguas, de su hija para descubrir, pero si lo lees despacio es demasiado para leerlo todo. Su desnudez son parientas, es maldad. No te leí la otra parte con el tema de los flujos, pero a mí me dijeron, en todas las porquerías que yo leía, en mi país no necesitabas comprar revistas pornográficas, solo tenías que caminar al puesto de periódico que estaba en la esquina. Y ahí había toda la pornografía que querías. Y créeme que daña tu mente. Pero una de las cosas que decían los psicólogos es que te podías llegar era mejor esperar que la mujer estuviera con su flujo menstrual y tener relaciones con ella porque iba a sentirse mejor. ¿Cuántos escucharon eso? Yo lo escuché, lo leí. Ese es el consejo. Para Dios, quedas inmundo. Y la mujer es inmunda durante el tema. En el Nuevo Testamento, gracias a Jesús por el sacrificio que hizo en la cruz, pero Dios sigue siendo el mismo. Que Él te haya cubierto con la sangre de Cristo y no te vea a ti tu inmundicia, eso es diferente. Y te voy a leer otras cositas rápidas, con eso termino. Esto es todo lo que quería enseñar. Realmente te lo estoy dejando a ti para que tú lo descubras. La gente piensa que la Biblia no habla de estas cosas. Génesis 38:9, ve conmigo rapidito. Acá hay un hombre que se llama Onán. Este hombre estaba tomando a la mujer de su hermano. Pero mira lo que hacía aparte de tomar a la mujer de su hermano. Double, como el Tim Hortons. Aquí tenía double sin. Tenía doble pecado. ¿Ah?
Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, ¿qué estaba practicando él? Adulterio y fornicación, pero también inmundicia. Derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Si no es problema hacer eso, ¿por qué lo dice la Biblia? Si él derramaba su semen en la tierra, ¿será un problema que tus hijos o incluso varones adultos, con la manipulación sexual de lo que hablamos, si usted le hace eso a su esposo o a su esposa, las mujeres también caen en masturbación, pues está enviando al infierno? Y por eso Dios no quiere. Uno viene con la idea de que cuando ya se casan, los hombres se casan, las mujeres se casan, pues todo va a estar bien, no hay necesidad de nada, ni de otras mujeres, pero mira cuánto adulterio hay, cuánta fornicación hay, cuánto incesto hay. O sea, Dios está usando al hombre para saciar la necesidad de la mujer y a la mujer para saciar la necesidad del hombre, precisamente para que no caigan en condenación. Y usted dice, no, porque me gritó. ¿Y qué cree que va a hacer su marido si no tiene dominio propio? Se va a masturbar. Hay hombres adultos que lo hacen, y casados, y mujeres también. Si ese es su caso, busque ayuda. Ya leímos Levítico 15. Levítico 15, 32. O sea que el flujo de semen te contamina espiritualmente. Y espiritualmente significa que abre puertas a espíritus inmundos. Vi un video donde en la noche, ¿cuántos saben lo que es un incubo? ¿Cuántos saben lo que es un cóncubo? Espíritus. Incubos. Hay espíritus se llaman incubos. ¿Saben lo que hacen? Yo lo vi en un programa de televisión, no cristiano. En plena mañana, ese espíritu tomaba a las hijas jóvenes en una casa donde no había padre, las tiraba al piso y parecía que alguien estuviera haciendo sexo con ellas. Y ellas solo gritaban. Eso lo vi en un programa de televisión secular. Sí, hay espíritus, se llaman incubos, ¿ok? Que tienen relaciones con los seres humanos. Algo nuevo. Lea los inicios de la Escritura. Dice Levítico 15:32, esta es la ley, y conmigo, es la ley. La ley. La ley. ¿Ya se abolió esa ley? ¿La borramos ya? No. ¿Trabajamos solo con el Nuevo Testamento? No. Para el que tiene flujo y para el hombre que tiene una emisión de semen, contaminándose por él. Bueno, pastor, ¿qué voy a hacer? Yo toda mi vida me he masturbado. ¿Qué voy a hacer, pastor? Yo a veces estoy durmiendo y pues tengo sueños eróticos y de pronto pues eyaculo en mi ropa, en mi pijama, como le llames, en mi cama. Bueno, necesitas ser purificado por el Espíritu de Dios. Empieza a caminar en el Espíritu. ¿Sabe qué estamos haciendo cuando cantábamos esta mañana y ayer? Estamos llamando al Espíritu Santo. ¿Sabe para qué estamos llamando al Espíritu Santo? Para que venga sobre usted y sobre mí. ¿Sabe para qué estamos pidiendo que eso? Porque Él trae refrigerio, Él te limpia, Él trae el agua de vida. La sangre de Jesús te empieza a cubrir. Él trae sanidad. La iglesia de hoy lo que necesita es venir y humillarse para que la presencia de Dios venga. Llámalo. Y por eso la Escritura quiere que tú te humilles a Dios y le pidas que venga. Pero para eso tienes que admitir primero. El gran problema es que la iglesia de hoy juega a quienes son más religiosos. That's not the point. Ese no es el tema, no es lo que Dios quería que hiciéramos. La razón por la que venimos a la iglesia es que la iglesia, aparte de ser un hospital, es una gran lavadora.
donde cuando tú te metes al agua de vida, te empieza a mover y a mover y a mover, y cuando sales de este lugar, sales mejor. Por eso Satanás pelea la alabanza. A nosotros se nos han ido grupos de alabanza enteros. Bueno, todavía no habían aprendido a traer la presencia de Dios, y la presencia de Dios vino después, y estaba después. O sea, y uno va aprendiendo como pastor también a quién poner. Por eso no interesa si cantamos con un arpa, si cantamos con un pito, si cantamos con micrófono o sin micrófono. Lo que interesa es en que empecemos simplemente a llamar a Dios y cantar a Dios. Por eso a veces no puedes ni levantar tus manos, porque tu carne es más pesada. Esta gente levante su mano, porque caminan en su carne, y caminar en tu carne te va a llevar a perdición. Andar en el espíritu y no satisfagan los deseos de tu carne. ¿Por qué? Porque son un magneto de espíritus inmundos. Y vas a entender por qué alguien que veía pornografía ahora es un pedófilo cuando no lo era. ¿Por qué? Porque los demonios no miden, ellos quieren entrar. Habían 5 o 6 mil demonios en el Gadareno, en la Escritura. Jesús lo echó. Y ellos necesitaban un cuerpo. Decían, no, mándanos a los cerdos, Jesús. No nos saques de este lugar, mándanos a los cerdos. Esta es la ley, Levítico 15:32. Para el que tiene flujo y para el hombre que tiene una emisión de semen, contaminándose por él, por ese flujo. ¿Okay? Es importante entender esto. Este es el verso final, 2 Corintios 7:1. Aquí prácticamente Dios se dice lo que te acabo de decir. Pastor, ¿cómo peleo contra esa inmundicia? Me estoy dando cuenta que, para los que han visto pornografía, ¿cuántos vieron pornografía? Yo vi pornografía. No estoy orgulloso, yo vi pornografía. En la pornografía tú veías eyaculaciones donde sea. ¿Sabes que los brujos le dicen a muchas mujeres que si se quieren quedar con el hombre, lo único que tienen que hacer es tomarse su semen? Hay otras que están tratando de tomar un poquito de semen y llevárselo a los brujos. Te dije que era pesado, pero eso es una verdad. Cuando tú ves pornografía, quieres copiar lo que la pornografía hace. Y por eso debemos copiar lo que Dios dice que tenemos que hacer o dejar de hacer. Tu lecho tiene que estar sin suciedad, sin mancilla. ¿Por qué el tema del sexo anal es inmundicia también? Porque el pene va a tocar residuos ¿de qué? Heces. ¿Cómo dijiste? De las heces. Y las heces son inmundas. Pero no solamente eso, también va a dejar. Ay, pastor, entonces uso un condón. Hermano, si sabe lo que estoy hablando. 2 Corintios 7, y con esto termino. Te dije que iba a ser un tema pesado, pero es una realidad. Si los seres humanos seríamos sinceros, y yo no le voy a pedir que usted se levante y diga, sí, pastor, yo hago esto y me lavo la cara con el semen. No, obviamente, no lo vamos a hacer. Es un tema difícil, es un tema complicado para la humanidad, pero es precisamente es ahí donde el enemigo se esconde. Y le recomiendo, o sigue viviendo con su inmundicia, o se rinde hoy. Hoy es un nuevo día. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, mira cómo es Dios, a través del apóstol Pablo se dirige, ¿sabes qué? Los amo, Dios los ama. Teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Escúchame bien. Si no hay temor de tu vida de Dios, no habrá santidad y no habrá limpieza. Habla sobre rebeldía, no habrá temor, no habrá santidad, no habrá limpieza.
vamos a terminar con una oración. Si, amigo, hermano, que nos estás escuchando, encuentras que algo de eso está sucediendo en tu hogar, a lo mejor eres cristiano también, y estas cosas están sucediendo en tu hogar, en tus hijos, no traiga pornografía a sus hogares, va a contaminar a sus hijos. No vea pornografía en su hogar, queme todo lo que... Eso es un arma del enemigo para traer promiscuidad. No haga como la mayoría de padres que se hacen los ciegos, los locos, decimos nosotros en el Perú. No se haga el loco y nuestros hijos están fornicando afuera. Lo que Dios espera que usted haga es lo que Dios esperaba que Elí hiciera con sus hijos, que estaban fornicando incluso en el templo. ¿Puede creer eso? O sea, venían aquí y aquí ponían una cama y aquí fornicaban. Párese frente a sus hijos, párese frente a quien se tenga que parar y dígale, ¿sabes qué? Para tu pecado, porque si no lo paras te voy a poner en las manos de Dios. Yo a mucha gente la pongo en las manos de Dios. Cuando veo mucha rebeldía, le digo, Señor, no voy a lidiar con esta persona. Y a veces he visto tantas cosas, pero le digo, no le tomes en cuenta, no le tomes en cuenta. Porque la idea no es maldecir a la gente, Dios los quiere bendecir. Lamentablemente a veces Dios los mete a la licuadora, a la secadora, les pasa de todo, por no entender que hay algo que rendir. Si tú te encuentras que traes un problema referente a lo que hemos estado hablando, dobla rodillas en este momento y dile, Señor, yo he pecado contra ti, no lo sabía. Sabía que el pecado, no sabía que el sexo oral era pecado e inmundicia entre todas las cosas que se han practicado. Yo lo sé muy bien, yo estuve ahí, sé lo que es, pero no estoy orgulloso y Dios a mí me perdonó y te quiere perdonar a ti. Vamos a orar, pero voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a pedir perdón. Una vez de la oración, después de esta oración terminamos. Padre, yo te doy gracias por darnos la oportunidad de poder entrar valientemente donde a veces no queremos entrar, lo que nos es difícil escuchar y donde a veces el mismo enemigo se esconde porque es difícil de hablar, nos da vergüenza, nos da asco, pero tú lo hablas y por eso lo hablamos nosotros. Te pido perdones, Señor, a todo aquel que ha cometido el pecado de inmundicia, ya sea en su cuerpo físico, ya sea en su mente, ya sea en su corazón, ya sea a través de la sexualidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que los perdones, te pido que tengas misericordia. Y en este momento, si tú no conoces al Señor Jesús y estás pasando por este tipo de problemas y no sabes qué hacer, ora conmigo esta oración de entrega a Jesús. Es el único que te puede ayudar, y te lo digo claramente, es el único que te puede hacer libre. Por eso la Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el único que te puede hacer libre. A lo mejor te han hecho brujería a través de lo que estuvimos hablando y tú necesitas ser libre. En el nombre de Jesús declaro tu libertad por el poder de la sangre de Cristo. Y te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque ahora puedo entender que fuiste a la cruz y moriste para que yo tenga vida. Te acepto en esta mañana como Señor y Salvador. Te doy permiso que entres en mi hogar. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy permiso que me sanes de la inmundicia, que me hagas libre, que el único espíritu que permanezca en mí sea tu Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.